Bienvenidos. El presente material audiovisual pretende desarrollar de una forma general los conceptos básicos en cuanto a la seguridad, lógica y física de las bases de datos. Está desarrollado para las y los estudiantes que están registrados en el curso 00826 de base de datos correspondiente a la Universidad Estatal a Distancia de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Antes de iniciar a detallar brevemente por separado ambos temas, debemos entender qué es seguridad física y lógica en las bases de datos. La seguridad física y lógica en informática se refiere a las diversas medidas y mecanismos utilizados para proteger sistemas, datos y usuarios contra una amplia gama de amenazas. En adelante, vamos a conversar específicamente sobre la seguridad física en las bases de datos. Seguridad física. La seguridad física la podemos entender como el primer nivel de defensa en la protección de una base de datos, ya que sin esta los sistemas pueden ser vulnerables a daños directos o fallos críticos que comprometen la disponibilidad y la integridad de los datos. Su importancia es sumamente relevante porque protegerá la base de datos contra incendios, inundaciones, cortes de energía, robos y accesos no autorizados. En la seguridad física podemos encontrar una variedad de amenazas, riesgos y controles que nos pueden ayudar a mitigar. Dentro de las principales amenazas o riesgos podemos mencionar los desastres naturales, como terremotos, inundaciones o incendios. Estos desastres pueden destruir físicamente los servidores donde se almacenan las bases de datos. Sin las medidas adecuadas, como la ubicación del centro de datos o si la infraestructura no está a prueba de fallos, se podría perder información que es sumamente valiosa y de manera irreversible. También podemos encontrar fallas en el suministro de energía o conexiones de red. Sin una fuente de energía confiable o redundante, un simple corte de electricidad podría causar la caída de los sistemas de bases de datos, afectando la disponibilidad de la información y los servicios. Además, una conexión a Internet robusta y redundante es esencial para que la base de datos esté disponible para los usuarios y aplicaciones que dependen de ella. Si un enlace falla, otro debe estar listo para tomar su lugar. Adicionalmente, podemos tener accesos no autorizados a nuestros recintos. Si personas no autorizadas pueden acceder físicamente a los servidores, pueden manipular o extraer información crítica. También podrían dañar los dispositivos o inclusive robar equipos. Para todo lo anterior, podemos encontrar controles físicos o planes de contingencia que nos ayuden a mitigar. Centros de datos. Su ubicación en zonas seguras con control de temperatura y humedad nos pueden ayudar contra los desastres naturales. Planes de contingencia con estrategias para restaurar la operativa ante emergencias nos ayudan a siempre estar preparados ante cualquier eventualidad. Uso de cámaras de seguridad, control de entrada por huella, tarjeta, PIN o biométricos nos pueden ayudar a siempre mantener la seguridad en nuestros recintos. Fuentes de energía redundantes como UPS, generadores eléctricos, nos pueden ayudar a mantener nuestros recintos siempre con energía.
conexiones a Internet que sean redundantes para evitar caídas de red que afecten la disponibilidad de nuestros servicios nos pueden ayudar a que siempre estén disponibles para los sistemas. Implementación de políticas de backup y recuperación. La seguridad física también incluye asegurar que los dispositivos de almacenamiento, tanto locales como remotos, siempre estén protegidos. En caso de fallos físicos del hardware, tener copias de seguridad almacenadas en sitios alternos es crucial para recuperar la información perdida. Una buena estrategia de backup permite que, incluso en el peor de los casos, los datos críticos puedan ser restaurados con el mínimo impacto posible en el negocio o la organización. Es sumamente importante también tener una estrategia de pruebas de recuperación de estos backups para asegurarse de que los backups se pueden restaurar correctamente y funcionan como los requerimos. Ahora estudiaremos el concepto de seguridad lógica. Seguridad lógica. La seguridad lógica abarca el uso de herramientas y procedimientos para proteger los datos y su acceso. Su importancia radica en la necesidad de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que manejan las bases de datos. La mayoría de las bases de datos contienen información sensible como datos personales, financieros o empresariales. Si no se protege adecuadamente esta información, puede ser robada, manipulada o divulgada a personas no autorizadas, lo que puede resultar en pérdidas financieras, daños a la reputación y problemas legales. Herramientas como el cifrado de datos garantizan que, aunque la información sea robada, no pueda ser leída sin las claves adecuadas. Creación y mantenimiento de usuarios. Gestión de cuentas. La correcta gestión de usuarios en una base de datos es un pilar fundamental para la seguridad. Consiste en crear usuarios individuales para cada persona o sistema que necesita interactuar con la base de datos. Esto permite un control más granular sobre quién tiene acceso y qué puede hacer, lo que facilita la administración y auditoría. Asignar cuentas individuales en lugar de cuentas compartidas permite rastrear y monitorear las acciones de cada usuario. Si todos usan la misma cuenta, es difícil identificar a los responsables en caso de actividades sospechosas. Recomendaciones. Al crear cuentas de usuario, asegúrese de que cada cuenta tenga un propósito específico, ya sea para un usuario humano o para una aplicación. No se deben crear cuentas innecesarias, ya esto aumenta el riesgo de vulnerabilidades. Cada cuenta debe estar asociada a un rol o perfil de usuario, que defina qué puede hacer dentro de la base de datos, siguiendo el principio de mínimo privilegio. Una de las medidas más efectivas en la protección de cuentas es garantizar que las contraseñas sean lo suficientemente complejas y seguras. Las contraseñas deben cumplir ciertos requisitos de robustez para evitar que puedan ser adivinadas o craqueadas fácilmente mediante ataques de fuerza. Su longitud mínima de 12 a 16 caracteres, incluir una combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. No usar información personal ni palabras comunes. La rotación periódica de contraseñas se puede lograr mediante una implementación de políticas que exijan el cambio de contraseñas regularmente. Con esto podríamos mitigar riesgos en caso de que una contraseña haya sido comprometida sin ser detectada. Es recomendable evitar que los usuarios reutilicen contraseñas antiguas. Esto refuerza la seguridad y obliga a generar nuevas combinaciones
con cada cambio. Gestión de contraseñas mediante software. Fomentar el uso de gestores de contraseñas para generar y almacenar contraseñas seguras. Esto nos puede ayudar a evitar que los usuarios utilicen contraseñas débiles o repitan contraseñas en diferentes cuentas. Desactivar o eliminar cuentas inactivas. Las cuentas inactivas o sin uso representan un riesgo latente. Si una cuenta antigua o innecesaria queda habilitada, un atacante podría explotarla para obtener acceso sin que los administradores lo detecten fácilmente. Buenas prácticas. Implementar políticas que automáticamente bloqueen o desactiven cuentas que no hayan sido utilizadas durante un periodo de tiempo determinado nos puede ayudar a reducir el riesgo de que las cuentas no monitoreadas sean usadas indebidamente. Realizar auditorías periódicas para revisar los usuarios activos y eliminar aquellos que no son necesarios. Esto puede incluir revisar cuentas de ex empleados, cuentas de servicio que ya no se usan o aplicaciones obsoletas que se conectan a la base de datos. Por ejemplo, si un empleado que ha sido despedido sigue teniendo acceso a la base de datos porque su cuenta no fue desactivada, podría intentar acceder de manera malintencionada para dañar o extraer datos. La gestión oportuna de estas cuentas es fundamental para prevenir este tipo de situaciones. En resumen, la correcta creación y gestión de usuarios es esencial para mantener la seguridad de una base de datos. Al gestionar cuentas individuales con contraseñas seguras y desactivar cuentas inactivas, minimiza los riesgos de accesos no autorizados y garantiza una administración eficiente y segura del acceso a los datos. Este proceso no solo ayuda a proteger la información, sino que también facilita la auditoría y el monitoreo en caso de actividades sospechosas o incidentes de seguridad. Principio del mínimo privilegio. Este principio garantiza que los usuarios solo tengan los permisos estrictamente necesarios para realizar su trabajo, lo que minimiza el riesgo de acceso no autorizados o accidentales a áreas sensibles de la base de datos. Además, este enfoque también ayuda a limitar los daños en caso de que una cuenta sea comprometida, ya que el atacante tendría acceso solo a una parte limitada de la información. Auditoría y monitoreo. Implementar sistemas de auditoría y monitoreo de acceso permite registrar y analizar quién está accediendo a la base de datos. Esto es crucial para identificar intentos de acceso no autorizado o actividades sospechosas, como consultas o modificaciones anómalas. Este monitoreo continuo permite reaccionar rápidamente ante una posible intrusión o amenaza, minimizando el impacto de un ataque. Prevención de ataques cibernéticos. Sin una buena seguridad lógica, las bases de datos son vulnerables a ataques como inyecciones de SQL, suplantación de identidad, ataques de fuerza bruta o malware. Implementar medidas como autenticación multifactor, auditoría de actividades y cifrado pueden prevenir este tipo de ataque. Mantener los sistemas de base de datos actualizados y configurados correctamente es esencial para proteger de vulnerabilidades conocidas. Creación de esquemas y roles de seguridad. Esquemas. Un esquema es un contenedor lógico
que agrupa varios objetos de base de datos, como tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones, etc. Organizar estos objetos en esquemas ayuda a gestionar y aplicar permisos de manera más estructurada y eficiente. Importancia de los esquemas. En la organización, los esquemas permiten dividir los objetos de la base de datos en categorías lógicas, facilitando su gestión. Por ejemplo, puedes tener un esquema para datos financieros, otro para datos de empleados y así sucesivamente. Seguridad y aislamiento. Al agrupar objetos relacionados en un esquema, es más fácil aplicar permisos a nivel de esquema, restringiendo o habilitando el acceso de manera más precisa. De esta forma, si un usuario tiene acceso a un esquema, puede acceder solo a los objetos que contiene ese esquema, reduciendo el riesgo de acceso innecesario a otros datos. Facilita la gestión de permisos en entornos grandes. En bases de datos complejas, con decenas o cientos de tablas, gestionar permisos tabla por tabla sería ineficiente. En lugar de eso, puedes definir permisos a nivel de esquema, permitiendo un control más granular y ordenado. Roles. Un rol en una base de datos es un conjunto de permisos que se asigna a uno o varios usuarios. Los roles permiten gestionar el acceso a la base de datos de forma más eficiente en lugar de asignar permisos individualmente a cada usuario. Tipos de roles. Roles predefinidos. Algunas bases de datos como SQL Server o MySQL vienen con roles predefinidos, como Data Raider o DB Owner, que agrupan permisos comunes. Estos roles pueden asignarse fácilmente a los usuarios. Roles personalizados. También puedes crear roles específicos basados en las necesidades de tu organización. Por ejemplo, puedes crear un rol de administrador de ventas que tenga acceso a ciertas tablas o funciones relacionadas solo con ventas, pero no con otras áreas de la base de datos. Ventajas de usar roles. Facilidad en administración. Al agrupar permisos comunes en un rol, puedes gestionar el acceso de varios usuarios de una vez. Si los permisos de un rol necesitan cambiar, puedes actualizar el rol y todos los usuarios que lo contengan asignado se verán afectados automáticamente. Control preciso. Puedes definir roles para distintos niveles de acceso como lectura, escritura o administración, y asignarlos según las responsabilidades de cada usuario. Esto garantiza que cada persona o sistema tenga solo los permisos necesarios. Beneficios de usar esquemas y roles conjuntamente. Los esquemas y roles permiten estructurar el acceso a una base de datos de una forma más organizada y flexible. Los esquemas organizan los objetos mientras que los roles gestionan quién puede acceder a ellos y cómo. Aparte de eso, nos dan una escalabilidad. En entornos empresariales o con bases de datos grandes, donde hay múltiples usuarios y objetos, los esquemas y roles ayudan a gestionar la seguridad de manera escalable. Puedes aplicar políticas de acceso a gran escala sin tener que asignar permisos a cada objeto o usuario individualmente. Conclusión sobre la importancia de la seguridad física y lógica. La seguridad física y lógica no son aspectos aislados, sino componentes complementarios y esenciales para una protección integral de las bases de datos. Mientras que la seguridad física resguarda la infraestructura que aloja los datos frente a amenazas externas como desastres naturales y accesos no autorizados, la seguridad lógica
protege la información directamente, controlando quién accede, cómo lo hace y qué puede hacer con ella. Si una de estas capas falla, la otra pierde efectividad, lo que expone los datos a riesgos críticos. Por eso es indispensable que ambas estrategias trabajen en conjunto para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, garantizando la resiliencia del sistema frente a amenazas tanto físicas como digitales. Muchas gracias.